La fecha. 10 de abril de 1945, un desolado aeródromo alemán yacía en silencio. El viento susurraba sobre su asfalto roto. Una brisa cargada con los olores de la destrucción, combustible quemado, pólvora y el amargo regusto de la derrota inminente. Sobre el asfalto fracturado, una cohorte de oficiales alemanes permanecía inmóvil. Sus uniformes grises, antes impecables, estaban ahora cubiertos de mugre. Sus medallas, empañadas por el resultado final de la guerra. Sus miradas, clavadas en el lejano horizonte, donde los vehículos de transporte americanos se materializaban lentamente. Estos no eran simples soldados, eran generales de alto rango, individuos que, en su apogeo, habían dirigido vastos ejércitos, dictando el destino de incontables almas con una simple firma. Pero ahora estaban allí, en silencio, aún no despojados oficialmente de su autoridad, pero profundamente desprovistos de todo significado. El conflicto que había definido su existencia llegaba a su fin. Una verdad comprendida por todos, aunque no pronunciada por nadie. Un sargento estadounidense avanzó a lo largo de la formación, contando metódicamente. Detrás de él un jeep esperaba con el motor en marcha. De su radio sonaba suavemente una melodía de Glenn Miller. Los alegres compases de la música swing creaban una extraña disonancia, reverberando contra los restos esqueléticos de un imperio caído. Los oficiales alemanes intercambiaron miradas cautelosas. En sus rostros se dibujaba una mezcla de incredulidad y aprensión. Ya circulaban susurros sobre ejecuciones inmediatas para los altos mandos. Un general murmuró que se sabía que los americanos ahorcaban a sus cautivos al amanecer. Otro había jurado suicidarse antes de ser capturado. Pero aquí estaban innegablemente vivos, un hecho que generaba su propia y peculiar clase de desconcierto. Cuando los camiones cobraron vida con un estruendo, los oficiales subieron en silencio, sin ofrecer resistencia. El suelo de madera vibraba bajo sus botas con un sonido hueco, y una nube de polvo se alzó a su paso mientras partían. Entre ellos, un oficial imponente con un bigote plateado sujetaba su gorra de servicio como si aún le confiriera alguna apariencia de importancia. Su carrera había abarcado desde Polonia hasta los brutales inviernos rusos. Ahora se sentaba en contemplación silenciosa, junto a un camarada que fijaba la mirada en sus manos enguantadas, como si de repente fueran apéndices extraños. Sus escoltas americanos eran apenas unos jóvenes, casi adolescentes. Sus uniformes les quedaban grandes, y su inglés era una cadencia desconocida y melódica. Un soldado raso se acercó a un general y le ofreció un cigarrillo. El general hizo una pausa, sospechando un insulto. Pero el joven soldado simplemente dijo: «Es un Lucky Strike, señor», con una pequeña sonrisa tranquilizadora. El cigarrillo temblaba ligeramente en sus dedos. El general lo aceptó. Aquella breve interacción se sintió profunda e inexplicablemente humana. Al día siguiente, su viaje los condujo al puerto de Le Havre. Allí, cientos de prisioneros esperaban tras alambradas de púas, cada uno emanando un aura similar de inquietante quietud. En el horizonte, los barcos Liberty se mecían en el puerto, colosos grises con banderas estadounidenses ondeando nítidamente con la brisa. Para los oficiales alemanes, la vista era casi apocalíptica. Un vasto mar que parecía a punto de engullirlos. Les informaron de un interrogatorio inminente. Pero nadie aclaró por qué el interrogatorio requería un viaje oceánico. Esa tarde, mientras esperaban, comenzó a caer una fina llovizna. Entre los cautivos se movía un joven traductor del ejército de los E.U., él mismo un refugiado judío que había huido de Berlín. Ciertos oficiales apartaban la mirada,
reacios a encontrar sus ojos. Otros, sin embargo, lo miraban con intenso reconocimiento, captando la amarga ironía del momento. Un judío alemán ahora tenía el poder de determinar el destino de generales que una vez juraron lealtad a Hitler. El traductor mantuvo un semblante profesional, desapasionado. Más tarde anotó en su diario: ellos esperaban la horca. Nosotros les presentamos papeleo. Al amanecer, los prisioneros fueron guiados por las pasarelas del barco. El aire en cubierta olía a sal, a metal y a combustible. Los marineros americanos los observaban con curiosidad. Les habían dicho que su cargamento consistía en peligrosos oficiales enemigos. Sin embargo, estas figuras desgastadas, vestidas de gris, parecían menos combatientes formidables, y más bien ancianos funcionarios públicos. Un marinero murmuró: «La verdad, me recuerdan a mis viejos profesores de secundaria». Otro se rió entre dientes. «Quizás las fuerzas del enemigo se alimentan de café fuerte y medallas relucientes». Bajo cubierta, las literas estaban dispuestas en 3 niveles. El ambiente era pesado por el movimiento del barco y una omnipresente sensación de humillación. Entonces, un suave tarareo comenzó. Lili Marlene. En cuestión de momentos, la mitad de los hombres se habían unido, sus voces resonando contra los mamparos metálicos. Un guardia estadounidense que escuchaba desde el pasillo no intervino. Es más, se unió al canto, recordando la letra en inglés. La pura improbabilidad de la escena, un cabo americano y una docena de generales alemanes compartiendo una canción, hizo que un oficial se cubriera el rostro con las manos. Por primera vez desde su rendición, rió, aunque el sonido se pareció más a un sollozo ahogado. El cruce del Atlántico duró varios días. Ni un solo hombre sufrió abuso físico. Recibían 3 comidas al día: pan, un guiso sustancioso, y café. El café, sobre todo, los cautivó. En el desmoronado Reich se veían obligados a preparar un sucedáneo con bellotas tostadas. Aquí, sus adversarios se lo ofrecían caliente, oscuro y aparentemente sin límite. Algunos murmuraban que tenía que ser una estratagema, alguna peculiar táctica psicológica americana, pero los guardias parecían despreocupados, incluso cordiales. Cuando una feroz tormenta asaltó el Atlántico, un marinero distribuyó mantas a los generales temblorosos. Un acto de bondad inesperada que los dejó completamente desconcertados. Un oficial veterano, de ojos azules y penetrantes, se encontró escudriñando a sus captores. Exudaban una cierta soltura, una falta de la rígida disciplina que él asociaba con los ideales prusianos. Y sin embargo, operaban con una eficiencia innegable. Le habían enseñado a ver a los americanos como toscos y débiles, decadentes. Lodge, que observó en cambio, fue una profunda y sobria seguridad en sí mismos. No sentían ninguna compulsión de afirmar su dominio. Simplemente lo encarnaban. No se trataba de arrogancia, sino de algo completamente distinto, una especie de calma moral que lo perturbó profundamente. Mientras el barco se aproximaba a la costa de América, la niebla comenzó a disiparse. Y entonces apareció ella, la icónica Estatua de la Libertad. Para hombres cuyo único paisaje había sido la destrucción y las mentiras de la propaganda, aquella visión parecía de otro mundo. El traductor anunció: «Bienvenidos a los Estados Unidos». Siguió un pesado silencio. Para los oficiales cautivos, esas palabras resonaron como un decreto, y a la vez como una liberación. Al desembarcar en Nueva York, los estibadores los observaban con curiosidad, sin disimulo. Los generales fueron escoltados en silenciosa formación hacia los trenes que los esperaban. Durante el trayecto, pasaron junto a un enorme cartel publicitario. Un dentífrico mostraba a una mujer sonriente bajo el lema:
Un mañana brillante exige una sonrisa brillante. La imagen impactó a un oficial tan profundamente que casi se le escapa una carcajada. La nación que les habían enseñado a despreciar se presentaba ahora vibrante, cotidiana y completamente intacta por la guerra. Las puertas del tren se sellaron. Afuera, a través de las ventanillas, Nueva York bullía de energía. Vendedores ambulantes, el estruendo incesante de las bocinas. Era el pulso de un país que no había conocido la devastación de los bombardeos aéreos. Los oficiales cautivos miraban a través del cristal. Ya no veían enemigos, sino una civilización próspera, la misma que sus líderes habían tachado de salvaje. Dentro del vagón, un oficial le susurró a otro: «Quizás este sea nuestro castigo, ser testigos de la magnitud de nuestro error». Al caer la noche, el resplandor de las luces del tren danzaba sobre los rostros de guardias y prisioneros por igual. Más allá, se extendían estados como Mississippi, Virginia o Texas. Nombres sin significado alguno para hombres que una vez soñaron con conquistar Moscú y París. Sin embargo, en la quietud de aquellos confines metálicos, una sutil transformación comenzaba. El miedo persistía, sin duda, pero ahora venía acompañado de una incipiente curiosidad. El oficial de mayor rango se quitó la gorra con suavidad, dejándola reposar sobre sus rodillas. «Si su intención fuera destruirnos», susurró, «nos habrían arrojado al océano hace mucho tiempo». Otro asintió en silencio, su mirada perdida en la oscuridad del campo americano. Aún no lo sabían, pero este viaje, a través de un océano y de su propio orgullo, marcaba el inicio de su reeducación. El tren se adentraba lentamente en el vasto paisaje americano, y una pregunta resonaba en silencio entre ellos: ¿qué clase de conquistador ofrece compasión a gente como nosotros? La primera impresión fue el sol. Se derramaba sobre los campos de Mississippi en una cascada dorada, mientras el tren frenaba con un chirrido de acero. Para los generales alemanes, esa luz benévola era casi una provocación, demasiado suave para hombres preparados para un castigo severo. Pero allí, más allá de las vías, se extendía Camp Shelby, un complejo de barracones de madera, vallas y torres de vigilancia, todo bajo un cielo tan inmenso que provocaba vértigo. No era una mazmorra subterránea, ni siquiera era un lugar hostil. Para su total asombro, parecía impecable, meticulosamente ordenado, casi sereno. Con un fuerte estruendo metálico, las puertas se abrieron. Un oficial estadounidense, de piel curtida por el sol y con un portapapeles en la mano, les dio la bienvenida en un inglés pulcro. «Bienvenidos a los Estados Unidos, caballeros». La palabra «caballeros» les golpeó más fuerte que cualquier culata de fusil. Varios intercambiaron miradas recelosas, esperando una trampa, una ironía. Pero el porte del oficial era formal, puramente profesional, como si fueran académicos visitantes que se hubieran perdido. Los dirigieron a una tienda administrativa. A cada hombre le entregaron una pequeña etiqueta de identificación de papel, con su nombre, rango y número de prisionero escritos con una caligrafía precisa. Un oficial alemán le murmuró a un camarada: «Nos tratan con el respeto debido a un oficial». La respuesta llegó en un susurro amargo: «Ese es su método de conquista». Dentro del campamento, el aire olía a pino y a jabón. Los barracones estaban dispuestos en líneas perfectas, con paredes recién pintadas, catres sencillos e incluso modestas cortinas en las ventanas. Más allá de la alambrada, vieron huertos, una pequeña tienda y un campo abierto donde unos hombres jugaban al béisbol. El eco lejano de sus risas flotaba sobre el complejo. Para quienes habían presenciado la destrucción de un continente entero, ese sonido era profundamente agonizante.
Los estadounidenses lo llamaban trato humano. Los alemanes lo llamaban desconcierto. En Europa, los prisioneros desaparecían en sótanos o morían de hambre. Aquí, en Camp Shelby, recibían exámenes médicos, vacunas y atención dental. Les lavaban los uniformes. Les daban comidas regulares, pan, carne e incluso postre. Un sargento estadounidense con aire bonachón les explicó los artículos de la Convención de Ginebra que protegían sus derechos. Cuando un general le preguntó si todo era una farsa propagandística, el sargento sonrió. «La propaganda cuesta menos que un buen bistec, señor», respondió. «Y lo que está viendo es auténtico». Esa noche, mientras los grillos cantaban afuera y la música de jazz se oía a lo lejos desde el puesto de guardia, los generales estaban en sus literas. Uno de ellos, un hombre que una vez comandó un ejército Panzer a través de Francia, miraba fijamente su bandeja de la cena. Había puré de patatas, zanahorias y una porción de pastel. Murmuró para sí: «Mis soldados murieron de hambre en las Ardenas. Y el enemigo me ofrece postre». Su compañero de litera respondió en voz baja: «Esta es su represalia. Nos están mostrando lo que significa la verdadera civilización». En las semanas siguientes, los prisioneros fueron dispersados por el vasto interior de Estados Unidos. Camp Concordia en Kansas, Camp Swift en Texas, Camp Shanks en Nueva York. Cada centro fue construido bajo el mismo principio: gobierno estructurado, desprovisto de malicia. Al final de la guerra, más de 370.000 prisioneros alemanes residirían en estos recintos. La mayoría eran soldados rasos, pero entre ellos había más de 2.000 oficiales, muchos todavía aferrados a un sentido de superioridad, como a un viejo uniforme que ya no les quedaba bien. En Fort Hunt, Virginia, conocido en clave como Apartado Postal 1142, los oficiales de más alto rango serían interrogados. En las sesiones de interrogatorio no hubo agresiones físicas, ni voces elevadas. En su lugar, estadounidenses de habla alemana, muchos de ellos exiliados del régimen de Hitler, dirigían las entrevistas con una cortesía desconcertante. A menudo, acompañados de tazas de café, un interrogador, un joven originario de Viena, comentó más tarde: «Nuestro objetivo era obtener información, no incitar animosidad», y resultó efectivo. Los generales, que anticipaban un trato brutal, bajaban la guardia gradualmente en medio de aquellas amables conversaciones. Pausa breve. En una sesión vespertina, un oficial estadounidense le hizo una pregunta a un general sobre la fabricación de tanques. El general ofreció una respuesta exhaustiva y luego dudó. «¿Por qué? ¿Nos otorgan un trato tan favorable?», preguntó. El oficial simplemente se encogió de hombros. «Porque poseemos los medios para hacerlo». La respuesta quedó suspendida en el aire como un vapor invisible. Directa, segura de sí misma y absolutamente demoledora. Poco a poco, las rutinas de la vida cotidiana dentro de los campos fueron erosionando la distinción entre el captor y el prisionero. Los cautivos formaron conjuntos musicales, impartieron charlas académicas e incluso publicaron sus propios periódicos. En el campamento de Tonkawa, Oklahoma, construyeron un modesto teatro y montaron una producción de Fausto. Entre el público se encontraban los propios estadounidenses de la zona, que ofrecían aplausos corteses. Los domingos llegaban clérigos para oficiar los servicios. Incluso los generales participaban, movidos no por convicción religiosa, sino por pura intriga. Algunos se vieron visiblemente afectados, derramando lágrimas durante los himnos. Sin embargo, un pequeño número de oficiales se mantuvo receloso ante aquella peculiar benevolencia. El general Kay, un prusiano de la vieja escuela, se negó rotundamente a interactuar con sus captores.
Estaba seguro de que su cordialidad enmascaraba una elaborada trampa, pero su inquebrantable determinación flaqueó una mañana. Un sanitario estadounidense logró salvar la vida de un sargento alemán, gravemente herido desde la campaña de Francia. El general observó, impotente, cómo el joven sanitario se afanaba durante horas. Tras la recuperación del sargento, el general Kay le rindió un saludo silencioso al sanitario. Más tarde, confió a su diario: el adversario cumplió sus obligaciones con mayor integridad que muchos entre nuestras propias filas. Incidentes casi humorísticos también salpicaron la vida del campamento. En Camp Shelby, un oficial expresó su descontento porque las comidas estaban excesivamente saladas. El sargento de cocina, desconcertado, le ofreció un impreso de sugerencias. «Transmitiremos esto al personal culinario», declaró. El oficial alemán rellenó el formulario con minuciosa caligrafía, haciendo constar su firma, rango y regimiento. Su comentario no fue ignorado. La semana siguiente, la sopa tenía un sabor notablemente más suave. Este mismo oficial, en otra ocasión, insistió en tener una audiencia con el comandante del campamento. Al ser informado de que el comandante era apenas un teniente de 26 años, miró al joven con total incredulidad antes de murmurar: «Todo este imperio está construido por meros jovencitos». Más allá de los perímetros del campamento, los agricultores estadounidenses vieron una oportunidad. Se enviaba a los prisioneros a cosechar algodón, talar madera o recolectar trigo. Recibían 80 centavos diarios en vales de cantina y ocasionalmente compartían comidas con familias locales. Un agricultor de Kansas recordaría más tarde: «Se relajaban en mi porche después del trabajo, tomando limonada». Un prisionero confió que nunca antes había presenciado tal abundancia de comida. Años después, a su regreso a casa, le dijo a su esposa: «Los estadounidenses libran la guerra con honor». Quizás eso explique sus constantes triunfos. Aún así, la profunda mortificación por la derrota persistía. Cada noche, los generales se reunían en sus aposentos, debatiendo si su trato era sincero o una forma sutil de combate psicológico, la compasión. «Sirve como la forma más potente de interrogatorio», concedió uno en voz baja. «Habríamos capitulado más rápido bajo tanta benevolencia». Que bajo el látigo, algunos teorizaban que los estadounidenses buscaban reeducarlos, inculcarles un aprecio por los principios democráticos. Si ese era el objetivo, el enfoque resultó astuto y notablemente exitoso. Con el paso de las semanas, los campamentos se volvieron cada vez más sumisos. Las vallas parecían más un símbolo que un impedimento real. Los intentos de escape se volvieron infrecuentes, pues no tenían a dónde huir. Un prisionero escribió en una carta censurada: «Nos conquistaron sin animosidad». Otro simplemente afirmó: «Aquí, el enemigo te mira a los ojos». Con la llegada del otoño, los informes de la Cruz Roja sobre los centros de detención llegaron a Alemania. Las familias quedaron asombradas al descubrir que sus hijos no solo gozaban de buena salud, sino que incluso habían ganado peso. El omnipresente aparato de propaganda que siempre había retratado a Estados Unidos como un adversario salvaje, guardó un silencio notable sobre el tema. En el corazón del Reich, la gente común comenzó a murmurar que quizás las fuerzas aliadas no eran, después de todo, bestias inhumanas. Para los generales, el impacto fue mucho más profundo. Cada día tras aquellas alambradas erosionaba sus convicciones sobre su propia supremacía, sobre la disciplina rigurosa y sobre la verdadera esencia del poder. Toda la ideología por la que habían luchado ahora parecía disminuida, casi infantil, frente a la tranquila autoconfianza de un país que ofrecía a sus prisioneros postre y bebidas calientes. Una noche, un guardia americano observó a un anciano general sentado fuera de su barracón.
Su mirada estaba fija en la ardiente puesta de sol. ¿En qué piensa, señor?, inquirió el guardia. El general hizo una pausa y luego respondió: «Quizás la misma misericordia pueda ser empuñada como un arma». El guardia permaneció en silencio. El canto de los grillos se reanudó. En la distancia, nuevos trenes ya transportaban más cautivos, más hombres a punto de descubrir que un acto de bondad podía infligir heridas más profundas que cualquier brutalidad. La guerra exterior había concluido, pero aquí, dentro de las alambradas, se había encendido un conflicto diferente, una batalla silenciosa, librada entre el orgullo arraigado y una naciente introspección. Cada amanecer, el general Friedrich, antiguo oficial de Estado Mayor en el Frente Oriental, colocaba su tablero de ajedrez sobre una caja de madera. Frente a él se sentaba el coronel Weber, un hombre cuya fe en el Reich había sido absoluta. Jugaban en un silencio profundo, las piezas moviéndose como ecos fantasmales de planes de batalla ya obsoletos. Friedrich lo llamaba nuestro nuevo campo de batalla. Cada partida se prolongaba durante horas, no por la complejidad de las maniobras, sino por algo más profundo. Ninguno de los dos hombres podía soportar otra más allá de los muros de los barracones. El campamento vibraba con una actividad insólita. Los prisioneros cultivaban jardines, reparaban vallas e incluso fabricaban asientos con madera de desecho. En una muestra de sorprendente indulgencia, los estadounidenses les permitieron establecer su propio gobierno interno. Pronto se organizaron seminarios sobre ingeniería, teoría política e incluso análisis literario. Mientras algunos generales daban conferencias sobre Clausewitz, otros hablaban de la culpa personal. Los oficiales más jóvenes observaban, sus rostros una mezcla de asombro e incomodidad. Y entonces llegaba la música. Con el calor del día, una orquesta comenzaba sus ensayos en la sala de recreo. Los violines, fruto de donaciones caritativas, y los tambores, hechos con viejos barriles, llenaban el aire con melodías que se mezclaban con el zumbido incesante de las cigarras. Una tarde, mientras interpretaban a Bach, hasta los guardias se detuvieron. Apoyaron sus fusiles cautivados por el sonido. Un sargento comentó en voz baja: «Dios mío, tocan mejor que cualquier cosa en nuestra radio». En ese fugaz momento, el lugar se parecía más a un campus universitario abandonado que a un campo de reclusión. Al llegar el otoño, los generales habían creado rituales diarios que daban una sensación de normalidad, pero que apenas ocultaban un profundo vacío. Organizaban grupos de canto, construían barcos en miniatura, debatían sobre política e intercambiaban confidencias en susurros. Los americanos fomentaban estas actividades pues sabían que la inactividad solo cultiva la desesperanza. Sin embargo, bajo esa fachada de orden crecía la inquietud. Tanta libertad les daba demasiado tiempo para pensar. Al caer la noche, cuando los potentes reflectores bañaban la alambrada con su luz, las discusiones se volvían más sinceras. Los mismos hombres que una vez celebraron el triunfo, ahora cuestionaban su significado. «Se nos dijo que luchábamos para preservar la cultura», articuló un oficial con la voz rota. «¿Pero qué clase de cultura? ¿Incinera niños en Dresde?», otro replicó con amargura. «La nuestra no...». La suya, pero incluso esa defensa se desmoronaba bajo el peso de la conciencia. Los centros de detención se habían convertido en crisoles de introspección. Semanalmente llegaban cartas de casa, escritas en papel vasto y gris, con palabras a menudo borrosas por la humedad, ya fueran lágrimas o lluvia. Contaban historias de ciudades en ruinas, de esposas desaparecidas y de niños que pasaban hambre. Mientras leían, los generales comprendieron una cruda verdad.
Se les había perdonado la vida. Pero no habían escapado del juicio. La gente nos desprecia, declaró el coronel Weber, doblando una carta con manos temblorosas. Dicen que buscamos un trato indulgente mientras ellos morían de hambre. Friedrich respondió en voz baja. Su resentimiento es justo. Defendimos una filosofía que, al final, los devoró a ellos. A veces, el viejo orgullo intentaba resurgir. Algunos cautivos aún se dirigían entre sí por sus rangos militares con un chasquido de talones. Pero esos gestos se desvanecían ante la inquebrantable cortesía de los americanos. Era imposible mantener una pose de superioridad. Cuando el hombre que te vigilaba te ofrecía su propia comida, nos ven como a sus iguales, observó un oficial, porque ya no somos una amenaza. El punto de inflexión llegó durante un servicio dominical. Un clérigo local visitó el campamento y ofreció la comunión a todos. La modesta capilla de madera se llenó de luz y de un silencio profundo cuando el pastor pronunció las palabras: «Bienaventurados los misericordiosos». Un general, que una vez supervisó un escuadrón de la muerte en Polonia, se levantó bruscamente y salió. Permaneció fuera durante horas, sentado en los escalones, con la mirada fija en sus propias manos. Esa misma tarde buscó al capellán del campamento y pidió confesarse. Era la primera vez que verbalizaba su culpa. Poco después, un nuevo sonido comenzó a resonar cada atardecer. El coro. Decenas de voces alemanas profundas y entrenadas se alzaban desde el comedor en armonías que dotaban al crepúsculo de una cualidad casi sagrada. Guardias y prisioneros, todos se detenían a escuchar. Un teniente estadounidense confesaría más tarde, por primera vez. Sentí verdadera lástima por ellos. Entre los guardias se encontraba el soldado Allen, un joven de Iowa. A pesar de haber perdido a 2 primos en Normandía, no albergaba rencor. A menudo, al atardecer, conversaba con el general Friedrich sobre agricultura, ajedrez y sus lejanas patrias. Una noche, Allen confesó: «¿Sabe, general?» Esperaba odiarlo. «Pero me recuerda tanto a mi padre». Friedrich esbozó una leve sonrisa. Su padre debe de ser un hombre muy tenaz. Allen rió suavemente. Lo es, y todavía está aquí. Eso es lo que importa. Tras la despedida, Friedrich permaneció junto a la alambrada, observando el horizonte. Más tarde, esa noche, escribiría en su diario: «El adversario me ve como un ser humano, y esta es una carga mucho más pesada que ser visto como un monstruo». Llegó el invierno. La nieve cubrió el campamento, transformando el alambre de púas en hilos de plata. Los prisioneros hicieron pequeños árboles de Navidad con ramas de pino, adornados con latas pintadas. En Nochebuena, la orquesta tocó para una audiencia mixta. Guardias y prisioneros, alemanes y estadounidenses. Terminaron con Noche de Paz. Cuando la última nota se desvaneció, nadie aplaudió. El silencio lo era todo. Algunos simplemente lloraron en voz baja. Esa noche, un general escribió a su esposa: «Nuestros enemigos nos han dado algo que nuestros propios líderes no pudieron, la oportunidad de tener la conciencia tranquila». Pero esta nueva serenidad era frágil. Un puñado de oficiales, incapaces de aceptar la desintegración de su mundo, se aferraban al resentimiento. Murmuraban que la amabilidad americana era una trampa, una forma de ablandarlos antes del interrogatorio. Uno incluso intentó escapar. A la mañana siguiente se entregó a los guardias, temblando de frío y vergüenza. «Comprendí», les dijo, «que no se puede escapar de la realidad de la derrota. Los americanos no lo castigaron. Simplemente le ofrecieron café y lo reasignaron a un grupo de trabajo. La vida en el campamento simplemente continuaba. Los coros ensayaban. Los tableros de ajedrez seguían sus batallas silenciosas. Y las confesiones de culpa se hicieron más frecuentes. Cada día se fundía imperceptiblemente con el siguiente. El tiempo ya no se medía por actos de agresión.
sino por el incesante torbellino de la introspección. El campamento se había transformado. En esencia, era ahora una superficie reflectante, que obligaba a cada hombre a enfrentarse a su verdadero yo, una vez que los oropeles del uniforme militar habían perdido todo su significado. Cuando la primavera regresó, un emisario de la Cruz Roja llevó a cabo su inspección. Su veredicto, las condiciones de vida, eran excepcionales. Los generales permanecieron en posición de firmes, rígidos, mientras los americanos traducían la felicitación. Aquel reconocimiento formal, para ellos, resonó como una profunda burla. Ellos, que una vez gobernaron mediante la intimidación, ahora recibían elogios por su conducta dócil. Esa noche, bajo una luna pálida, Friedrich no podía dormir. Salió al exterior, paseando junto a las torres de vigilancia vacías, y escuchó las sutiles melodías que aún emanaban del comedor. El coro cantaba de nuevo, más tenue ahora, sus palabras casi devoradas por la brisa. Cerró los ojos. Comprendió que la melodía ya no hablaba de luto, sino de absolución. Su mirada se desvió hacia la puerta del campamento, preguntándose qué pasaría cuando finalmente se abriera. ¿Saldrían de allí como hombres mejores o simplemente más dóciles? Sus pensamientos viajaron hacia el hijo del granjero de Iowa, hacia el médico que salvó al sargento, el café compartido, las partidas de ajedrez, las canciones. Quizás esta, reflexionó, era ahora la verdadera arena de conflicto, no entre naciones, sino dentro del alma humana. Y mientras la última cadencia del Ave María se disolvía en la noche, Friedrich susurró para sí mismo: hemos sido vencidos en dos frentes, primero por las armas y luego por la integridad. Pausa musical. Transición a un tono ligeramente más esperanzador pero cauto. La primavera de 1946 llegó como un suspiro colectivo, tras años de tensión contenida. La guerra había terminado, pero para los hombres tras las alambradas, la quietud era casi más inquietante que los disparos. En el campamento Clinton, una directriz llegó una mañana a los generales alemanes. Los preparativos para su regreso a casa estaban en marcha. En 2 semanas, los transportes llegarían para llevarlos a la costa, donde los barcos los devolverían a una nación que apenas reconocerían. La noticia recorrió el campamento, como una brisa suave, sutil, vacilante, pero cargada de una profunda aprensión. El general Friedrich se sentó al borde de su catre, sosteniendo el documento. Durante meses había imaginado su hogar, las aguas del Rin, el abrazo de su esposa, el aroma a tierra mojada sobre los viejos adoquines. Pero ahora que la libertad era una certeza, el concepto mismo se sentía extraño. Su patria era un paisaje de escombros, y él ya no era el hombre que la había dejado. Al otro lado de la barraca, el coronel Weber guardaba sus escasas pertenencias con precisión militar. «Es peculiar», susurró. «Abandonar el cautiverio, solo para sentir que renunciamos a la seguridad». Friedrich no respondió. Su mente estaba perdida en el futuro incierto. Posibles juicios, la nube de desconfianza, quizás un abierto desprecio. La libertad, comprendió, no era lo mismo que la absolución. El ritmo se vuelve más lento, contemplativo. En los últimos días, la atmósfera del campamento cambió. Los guardias se mostraron más relajados, incluso amables. A los alemanes se les permitió caminar más allá del perímetro, bajo vigilancia. Algunos dibujaban los campos, otros escribían versos en cuadernos improvisados. Muchos, simplemente, se quedaban de pie, mirando el sol salir sobre los pinos, como si intentaran grabar la imagen de la civilidad en su memoria. Los americanos, conscientes de la solemnidad del momento, los trataban con mayor deferencia. Ofrecían cigarrillos, intercambiaban fotografías, incluso estrechaban sus manos. Una mañana, el soldado Allen, el hijo del granjero, encontró a Friedrich sentado junto a la valla.
Pronto volverá a casa, comentó. Debe de estar contento. Friedrich levantó la vista lentamente. Contento, sí, respondió, y también avergonzado por sobrevivir. Cuando hombres mejores perecieron, Allen hizo una pausa. Quizás por eso sobrevivió, sugirió. Para empezar un nuevo camino con lo que queda, el general observó al joven soldado y asintió una sola vez. Esa, admitió, puede ser la primera directriz que todavía soy capaz de obedecer. Música se torna más sombría. Al anochecer, una inquietud palpable se apoderó del campamento. Desde la caseta de guardia, una radio transmitía en voz baja los informes de los juicios de Nuremberg. Los nombres resonaban, familiares, terribles. Göring, Keitel, Hodel, fantasmas de un poder desvanecido, ahora expuestos en un tribunal. Cuando un oficial subalterno preguntó si ellos también serían juzgados, Friedrich respondió, quizás no por crímenes, pero sí por nuestras conciencias. La mañana de la partida amaneció con un cielo encapotado. Los camiones de transporte esperaban más allá de la entrada, sus motores un zumbido sordo, el presagio del mundo que aguardaba. Los prisioneros salieron en fila. Uno a uno, estrecharon la mano de sus guardias americanos en una ceremonia tan sombría como absurda. Los mismos hombres que una vez fueron tildados de inhumanos, ahora daban las gracias por actos de civismo. Al llegar a la puerta, Friedrich se detuvo y miró hacia atrás por última vez. El coro cantaba de nuevo, tenue pero nítido. Era la misma melodía de todo el invierno. Stille Nacht, a pesar del aire primaveral. La canción aún conservaba la cadencia lúgubre de un requiem. Los transportes avanzaban por el campo, pasando junto a granjas y casas sin cicatrices de guerra. Los niños saludaban desde los porches. Un anciano se quitó el sombrero con respeto. Para los prisioneros, aquellas imágenes de una vida intacta resultaron más humillantes que su propia derrota militar. Vieron un país que había evitado las bombas, cuyas ciudades no eran cenizas, y que, sin embargo, había doblegado a la fuerza de combate más formidable del mundo. El coronel Weber murmuró, casi para sí mismo, lograron la victoria sin sacrificar su propia esencia en el puerto. Los barcos Liberty los esperaban, sus cascos oxidados, pero firmes. El mismo océano que los llevó al cautiverio ahora los llamaba a casa. Mientras los hombres subían las pasarelas, una solemnidad palpable los embargaba. Era un silencio, mucho más profundo que el de su llegada. Los estadounidenses les entregaron paquetes de la Cruz Roja, chocolate, cigarrillos, jabón y un deseo de buena suerte. Un sargento les aconsejó, regresen y reconstruyan su patria. Quizá esta vez que la compasión sea su cimiento. Sus palabras resonaron como una bendición y a la vez como una severa advertencia. Durante el viaje de regreso, el océano se mantuvo en calma, pero en el interior de aquellos generales rugía una tormenta. Por las tardes se reunían en cubierta, con la mirada perdida en la inmensidad del agua que se extendía hacia Europa. Friedrich, una vez más, luchaba por conciliar el sueño. Su mente repasaba las imágenes una y otra vez. El soldado americano que salvó a un sargento alemán, el granjero que ofreció limonada a sus prisioneros, el joven de Iowa, cuyas palabras guardaban una extraña sabiduría. Cada recuerdo carcomía los cimientos de su viejo orgullo. Comprendió entonces que, en algún lugar entre la rendición y el embarque, sus adversarios le habían enseñado el verdadero significado de la victoria. Una semana después, la costa de Francia emergió de la niebla. Era un cuadro de devastación y de un frágil renacer. Al desembarcar, oficiales aliados les proveyeron documentos de liberación. Algunos se arrodillaron para besar la tierra, otros lloraban en silencio. El aire olía a carbón y a sal. Unos pocos civiles observaban desde lejos, murmurando entre ellos.
No hubo vítores. No eran héroes que regresaban, sino hombres marcados para siempre por la guerra. Cuando Friedrich finalmente pisó suelo alemán, el paisaje hirió su alma: ciudades arrasadas, vías de tren retorcidas como alambre, niños buscando comida entre los escombros. Su hogar en Colonia ya no existía. En su lugar, un cráter lleno de agua de lluvia. Permaneció allí durante horas, aferrado a un puñado de ladrillos rotos. Sus antiguos vecinos lo reconocieron, pero guardaron silencio. ¿Qué se le puede decir después de todo a un hombre que lo entregó todo por el Reich? Esa tarde buscó refugio en la cripta de una iglesia, el mismo santuario donde había sido bautizado. Semanas después llegó una carta desde Estados Unidos. Era del soldado Allen. La caligrafía era tosca, pero el mensaje inconfundible. Espero que su viaje a casa haya sido seguro, señor. He vuelto a mi granja. Estamos plantando maíz esta semana. A menudo recuerdo esas tardes en las que usted me enseñaba a jugar al ajedrez. Ahora le gano a mi padre. Así que parece que sí logró una especie de victoria después de todo. Friedrich dobló la carta con cuidado y la guardó en el bolsillo de su abrigo. Por primera vez en muchos meses, una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. El domingo siguiente, se dirigió a la escuela local, donde se reunían los niños desplazados por la guerra. La maestra, una viuda de mirada cansada, lo reconoció y se detuvo, insegura. Él solo dijo: «Mi antigua profesión era enseñar estrategia. Quizá podría enseñar matemáticas en su lugar». Ella asintió, sin saber aún qué pensar. Mientras los niños entraban en fila, Friedrich tomó una tiza y comenzó a escribir números en la pizarra. Afuera las campanas de la iglesia repicaban suavemente. Sus notas se mezclaban con la risa de los niños, un sonido frágil, pero innegablemente real. Muchos años después, un historiador le preguntó sobre el significado de su tiempo en América. Friedrich respondió: «Fue el lugar donde dejé de ser un general y comencé a ser un ser humano». Hizo una pausa y luego añadió: «Nos derrotaron sin barbarie». Ese es un tipo de triunfo más difícil de aceptar, pero es, a la vez, el único que de verdad merece ser recordado. Y mientras su mirada se encontraba con la del joven entrevistador, que nunca había conocido la guerra, le ofreció otra sonrisa. «Quizá», dijo suavemente, «la guerra no terminó cuando entregamos las armas, sino cuando aprendimos a mirar a nuestros enemigos a los ojos y vimos un alma humana, un semejante que nos devolvía la mirada».